Hola amigos, ¿qué tal? Gracias por venir a clase. Mi nombre es Isabel y hoy vamos a repasar y practicar una a una toda la tabla de derivadas. Lo vamos a ir haciendo paso a paso para dominar las derivadas de sumas, restas, productos y cocientes, toda la derivada de una función constante, la derivada de una función identidad, las derivadas de funciones potenciales, todas las funciones potenciales que conocemos, las exponenciales, las logarítmicas y todas las trigonométricas. Iremos haciendo un ejemplo de cada una de ellas y repasaremos toda la tabla de derivadas. Así que vamos a ello. Para empezar a repasar la tabla de las derivadas debemos de empezar por la derivada de una constante. Siempre su derivada va a ser 0. La derivada de la identidad, o sea, cuando nosotros tenemos la función x, su derivada siempre va a ser 1. ¿Y qué ocurre cuando tenemos una función que está compuesta por una constante y otra función, o la identidad en este caso, si le hacemos su derivada, va a ser siempre la constante por la derivada de la función? Y aquí vamos a hacer varios ejemplos. Aquí tenemos y que es igual a 5. Si esto es una constante, su derivada ya sabemos que es 0. Si tenemos una constante y una función, su derivada va a ser dicha constante y la derivada de la función. Copiamos otra vez la constante, el 5, y hacemos la derivada de x. La derivada de x sabemos que es 1, sería 5 por 1. Se nos quedaría la derivada de 5x como 5. Si tenemos la derivada de menos 3 quintos de x, o sea, tenemos esta función y tenemos que hacer su derivada, pues sería menos 3 quintos. ¿Y la derivada de raíz de 2 por x? La derivada de raíz de 2 por x le tenemos que aplicar esta propiedad. Es copiar la constante, que sería raíz de 2, por la derivada de x, que en este caso sería 1. Y se nos quedaría dicha función, su derivada, como raíz de 2. En cuanto a las funciones potenciales, nos podemos encontrar con estos 4 tipos. Y estas serían sus derivadas. Y vamos a hacer todos estos ejemplos. Nos podemos encontrar con la función de una función elevado a un número, como este ejemplo. Aquí tenemos una función elevado a un número y aquí igual, una función elevado a un número. ¿Cómo se hacen estas dos funciones? Su derivada siempre será coger el exponente, pasarlo delante, copiar otra vez la función con un grado menos y luego acabando multiplicando por la derivada de dicha función. Y eso es el caso de este ejemplo y este ejemplo. Y ahora lo vamos a hacer. ¿Qué ocurre cuando tenemos 1 partido una función elevado a un número? Lo podemos trabajar en este ejemplo, 1 partido una función elevado a un número, en este caso está elevado a 1, y aquí tenemos una función más compuesta elevado a 3. Y tendríamos que aplicar esta fórmula, que ahora lo haremos. ¿Y qué ocurre cuando tenemos una raíz cuadrada? Su derivada sería esta, y la vamos a practicar aquí y aquí. Aquí tenemos raíz cuadrada y raíz cuadrada. Y si la raíz no es cuadrada, es otro número, su índice es otro número que no es 2, aquí tenemos un ejemplo para practicar su fórmula de derivada. Cuando tenemos una función, una potencia, en la que tenemos la función elevado a un número, su derivada será, siempre cogemos el exponente, lo pasamos delante, copiamos la función, le quitamos un grado y luego acabamos multiplicando por la derivada de dicha función. Esta propiedad la vamos a aplicar en este ejemplo y en este ejemplo. Si hacemos la derivada de esta función sería S3, lo ponemos delante, copiamos la función que sería x con un grado menos. Y ahora sería por la derivada de x. La derivada de x nosotros sabemos ya que es 1. Por lo tanto, la derivada de y igual a x al cubo sería 3x al cuadrado. Si hacemos esta derivada,
hacemos lo mismo. Tenemos una función elevado a un exponente. Cogemos dicho exponente, el 4, volvemos a copiar la función, que sería 5x al cubo menos 1, y lo elevamos a un grado menos. Si está elevado a 4, ahora sería 3. Y lo multiplicamos por la derivada de la función. ¿Qué ocurre aquí? Aquí tenemos una resta. Cuando tenemos una función compuesta con suma y resta, tenemos que hacer la derivada de cada una de ellas. Por lo tanto, tenemos que derivar el 5x al cubo y derivar el 1. Y se nos quedaría 5x al cubo, ya sabemos que el 3 lo pasamos delante, se nos queda multiplicando por el 5, 3 por 5, 15, le quitamos un grado a la x, que sería 2, la derivada de x ya sabemos que es 1, por lo tanto 5x al cubo sería 15x al cuadrado, menos la derivada de 1, que es la derivada que sería 0. Y ahora sí, ya tendríamos el resultado de la derivada de esta función. Cuando nos encontramos con este tipo de funciones, es decir, 1 partido una potencia, su fórmula de derivada sería esta, aunque realmente no nos la tenemos que aprender de memoria, porque yo a esta función le puedo hacer la inversa. Esta función puede ser, si esta x la expreso arriba, la podría poner como x elevado a menos 1, mientras que esta que tengo yo aquí la puedo poner como 5x más 1. Al hacerle la inversa, la puedo pasar al numerador con el exponente cambiado de signo. ¿Y cómo se me transforma esta función en esta? Pues en una de potencia en la que puedo aplicar esta propiedad. Y así me ahorro de aprenderme de memoria otra nueva regla. ¿Cómo aplico y hago su derivada? Es la derivada de una potencia. Tendríamos su derivada sería, cogemos el exponente y lo extraemos delante, menos 1 por x elevado a un grado menos, tenemos aquí siempre el exponente con un grado menos. Como tenemos menos 1, sería menos 1 menos 1, sería menos 2. Por la derivada de la función, la derivada de x, que sería 1. Y se nos quedaría como menos x elevado a menos 2. Si lo tengo elevado a un exponente negativo, lo puedo volver a poner positivo y se nos quedaría como 1 partido x elevado a 2. Y ya llegaría a la derivada de esta función. Si observo y aplico esta propiedad, llegaría al mismo resultado. Ahora lo vamos a comprobar con esta función. Hacemos su derivada. La derivada sería, como es la de una potencia, cogemos el exponente, lo multiplicamos por la función 5x más 1, quitándole un grado. Menos 3 menos 1 sería menos 4, estaría la función elevada a menos 4 por la derivada de dicha función. Como tenemos una suma, tenemos que derivar cada una de ellas. La derivada de 5x, que ya sabemos que es 5, y la derivada de 1, que es una constante, que nos daría 0. Ya, esto sería el resultado, pero como el exponente lo tenemos negativo, lo ponemos positivo pasándolo al denominador. Tendríamos menos 3 por 5, que sería menos 15, pero lo vamos a dejar así indicado para ahora comprobar esta fórmula. Y esto se nos quedaría ya con el exponente positivo si lo colocamos en el denominador, si le hacemos su inversa. Y este ya sí sería la derivada de dicha función. Fijaros, tenemos aquí menos, el menos este, el m que sería el exponente, cogemos el exponente que es 3, ¿veis? Tenemos aquí 3, por la derivada de la función. La derivada de 5x más 1, que sería 5, dividido entre la función 5x más 1 elevado al m, que sería 3, más 1. 3 más 1, 4. ¿Veis? Si le aplicamos esta fórmula o le aplicamos esta fórmula, el resultado llegaríamos al mismo. Cuando las funciones que tenemos son raíces cuadradas o raíces, por ejemplo, en este caso como raíz cúbica o raíz quinta
o raíz sexta con índice distinto de 2, si es cuadrada, su derivada tiene su fórmula, y si es distinto de 2, con el índice distinto de 2, tendría esta, que realmente esta fórmula y esta fórmula sería la misma. Podemos aplicar esta, con que nos aprendamos esta, ya sabemos esta, pero también las raíces las podemos transformar en potencia y le podemos aplicar esta fórmula, solo que ya tendríamos que estar trabajando con fracciones. Nosotros sabemos que, por ejemplo, la raíz cuadrada, si yo la quiero expresar en forma de potencia, esto es lo mismo que x elevado a el exponente de lo que tenemos dentro de la raíz, que sería 1, partido el índice de la raíz, en este caso sería 2. Si tenemos, por ejemplo, esta raíz, la raíz cúbica de 3x al cuadrado, yo lo puedo expresar en forma de potencia, que sería, copio lo de dentro de la raíz y lo elevo a, esto es como si estuviera elevado a 1, sería 1 partido 3, 1/3. Y de esta manera lo tengo transformado en forma de potencia y puedo aplicarle esta fórmula. Pero estas no son difíciles, si la trabajamos directamente no es más fácil, creo yo, que trabajarla en forma de potencia. Esta vez vamos a trabajar con su fórmula. Para hacerle la derivada de la raíz de x, cogemos su derivada, sería la derivada de x, que es 1, lo colocamos arriba, dividido entre 2 por la raíz, en este caso, de x. Directamente, como veis, ya tendríamos aplicada la regla y llegaríamos a su derivada. Si hacemos esta derivada, como también es una raíz cuadrada, su derivada sería la derivada de lo que tenemos dentro de la raíz, que ya sabemos que la derivada de 2x sería 2, dividido entre 2 raíz de 2x. Ya tendríamos la derivada, lo único es que podríamos simplificar y seguir operando. Este 2 se me va con este 2 y me quedaría 1 partido la raíz de 2x, incluso racionalizar. Pero bueno, no nos vamos a poner a desarrollar las derivadas, simplemente aplicamos su fórmula. Ya de esa manera ya tendríamos hecha la derivada de dicha función. Si en vez de ser de índice 2, en vez de ser cuadrada, en este caso cúbica, su derivada sería, colocamos y hacemos siempre la derivada de lo que hay dentro, que cogemos el 2, lo multiplicamos por 3 y le quitamos un grado, se nos quedaría como 6x. Partido, ahora colocamos el índice de la raíz, que es 3. La raíz, en este caso ya no sería raíz cuadrada, sería raíz cúbica, y colocamos el índice de la raíz y copiamos lo que tenemos dentro, 3x al cuadrado, quitándole un grado menos. Si esto está, el índice es 3, ahora todo esto se nos queda elevado a 2. Y ya sí tendríamos la derivada de la raíz cúbica de 3x al cuadrado, aplicándole su fórmula. En cuanto a las funciones exponenciales, nos encontramos con estas dos reglas de derivación, pero aunque realmente la única que nos tenemos que aprender es esta, porque esta tendríamos que ponerle también el por logaritmo neperiano de e, pero el logaritmo neperiano de e nosotros sabemos que es 1, por eso se nos queda la regla de esta forma. Simplemente nos tenemos que aprender la regla de derivación esta, cuando nos encontramos con un número elevado a una función. Si recordáis los ejemplos anteriores, teníamos una función elevado a un número, eran funciones potenciales. No es lo mismo que funciones exponenciales, que es al revés, es un número elevado a una función. No es lo mismo la función elevado a un número que el número elevado a la función. Estas son funciones potenciales y estas son funciones exponenciales. ¿Y cómo se aplica su regla? Pues vamos a observarlo, vamos a verlo y aplicarlo. Si tenemos e elevado a 4x al cubo menos 1, su derivada será
siempre la derivada del exponente, que en este caso sería, como tenemos una recta, derivamos y derivamos. Sería 3 por 4, sería 12 con un grado menos 12x al cuadrado. La derivada de 1, que es 0, se nos quedaría la derivada del exponente como 12x al cuadrado. Por otra vez copiar lo mismo, el caso este que tenemos aquí, e elevado a 4x al cubo menos 1, y ahora sería por el logaritmo neperiano de e, que es 1, se nos quedaría así. De esta forma ya tendríamos la derivada de esta función exponencial. ¿Y de esta cómo sería? Pues su derivada sería, derivamos el exponente, 2 por 4, 8x, menos la derivada de 3, que sería 0, tendríamos 8x por 5 elevado a 4x al cuadrado menos 3 y por el logaritmo neperiano de 5 en este caso. Y ya tendríamos la derivada de esta función. ¿Veis? Es fácil, simplemente con que nos aprendamos esta ya sabemos derivar las dos. Llegamos en la tabla de las derivadas a las funciones logarítmicas. Nos podemos encontrar con logaritmos neperianos o con logaritmos en cualquier base. Aquí tenemos, por ejemplo, el logaritmo neperiano de x al cuadrado más 8x más 1 y el logaritmo en base 5 de x al cubo más 2x menos 1. ¿Cuál será su derivada? Si trabajamos su regla, tendríamos la derivada de lo que hay dentro del logaritmo neperiano, que sería 2x más la derivada de 8x, que es 8, más la derivada de 1, que sería 0. Se nos quedaría la derivada de lo que hay dentro del logaritmo neperiano, partido dicha función, partido x al cuadrado más 8x más 1, y este sería la derivada de este logaritmo neperiano. La derivada del logaritmo en base 5 de x al cubo más 2x menos 1, ¿cuál será su derivada? Empezamos colocando la derivada de lo que hay dentro del logaritmo, que sería 3x al cuadrado más la derivada de 2x, que es 2, y este que sería 0. Tendríamos 3x al cuadrado más 2 dividido entre u, es decir, lo que hay dentro del logaritmo, que sería el x al cubo más 2x menos 1 por el logaritmo neperiano de la base. O sea, todo esto se queda multiplicando al logaritmo neperiano de 5. Y ya tendríamos la derivada del logaritmo. Las fórmulas, como veis, nos las tenemos que ir aprendiendo. Seguimos avanzando en la tabla de las derivadas y ahora le toca el turno de las funciones trigonométricas. Vamos a aprender cómo derivar los senos, cosenos, tangentes, arcosenos, arcocosenos y arcotangentes. Y lo vamos a practicar con estos ejemplos. Si tenemos que hacer la derivada del seno, tenemos que aplicar esta regla de derivación. ¿Cómo se nos quedaría? Empezaríamos haciendo la derivada de lo que hay dentro del seno. Y nos encontramos con más funciones. Empezaríamos, lo voy a colocar aquí y vais viendo cómo se va haciendo. La derivada de lo de dentro del seno. Aquí tenemos e elevado a x. Nosotros ya sabemos que si tenemos suma de funciones tenemos que derivar, derivar y derivar. La derivada de e elevado a x sabemos que es e elevado a x, más la derivada de la raíz de x, que es 1 partido 2 raíz de x. Aquí ya no me detengo porque ya hemos hecho sus derivadas. Más la derivada de 3 elevado a x sería 3 elevado a x por el logaritmo neperiano de 3. Y ahora todo esto, una vez que ya tenemos la derivada de lo de dentro del seno, tenemos que hacer la derivada del seno, que sería el coseno de nuevamente todo lo que hay dentro, por el coseno de e elevado a x más raíz de x más 3 elevado a x.
todo esto, este producto, esto por todo esto, sería la derivada de dicho seno. Si vamos a hacer la derivada de este coseno, este es más fácil. Cogemos y tenemos que derivar lo que hay dentro del coseno. La derivada de 5x, que ya sabemos que es 5, por la derivada del coseno. Y la derivada del coseno es menos seno de la función. Por eso colocamos el menos aquí y ponemos seno de la función que estamos trabajando, de 5x. La derivada del coseno de 5x sería menos 5 seno de 5x. Si vamos a hacer la tangente, pues si observamos la derivada de la tangente, tendríamos la derivada de lo de dentro de la tangente, que es otra raíz, que sería 1 partido 2 raíz de x. Esa sería la derivada de la raíz y ahora por la secante al cuadrado de dicha función, por la secante al cuadrado de la raíz de x. Y ya tendríamos derivada también la tangente. Todas las fórmulas no las tenemos que aprender. Ahora vamos a trabajar con los arcosenos, cosenos y tangentes. Si tengo que derivar el arcoseno de x a la quinta, tengo que aplicar esta regla de derivación. Tengo que empezar poniendo la derivada de lo de dentro del arcoseno, que sería x a la quinta. Su derivada ya sabemos que es 5x a la cuarta, dividido entre la raíz de 1 menos u al cuadrado. El u es x a la quinta. X a la quinta al cuadrado, cuando tengo una potencia elevada a otra, se multiplica. Se me quedaría x elevado a 10 y ya tendría hecha esta derivada. Si hago la derivada de esta función, ¿qué es lo que tendríamos? Pues la segunda derivada sería, si es un arco coseno, tengo que aplicar esta regla de derivación. Empezaría haciendo la derivada del logaritmo neperiano, que ya sé que es 1 partido x, pero la fórmula me dice menos 1 partido x dividido entre la raíz de 1 menos la función al cuadrado, el logaritmo neperiano de x al cuadrado, y ya tendría aplicada la regla de derivación del arco coseno. Y por último, el arco tangente de esta función de 2x empezaría haciendo y la derivada sería, empezamos derivando lo de dentro del arco tangente, que es 2x, la derivada de 2x sabemos que es 2 partido 1 más este 2x al cuadrado. Sería el 2 al cuadrado, que sería 4, y la x al cuadrado se nos quedaría como 4x al cuadrado. Y ya tendría hecha la derivada del arco tangente de 2x. Seguimos avanzando en las tablas de derivación y ahora le toca el turno al producto de dos funciones y al cociente de dos funciones. Tenemos que aplicar esta regla para el producto y esta regla para el cociente. Aquí tenemos el producto de dos funciones y aquí tenemos el cociente de dos funciones. ¿Cómo le hacemos su derivada? Pues la derivada sería, en un producto, esto es como si fuera u y el seno de x, v. Sería la derivada del primero por el segundo sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda función. Y eso aplicado se nos quedaría la derivada del primero, que es 2x, por el segundo sin derivar, por seno de x, más la primera sin derivar, x al cuadrado, por la derivada de la segunda. La derivada del seno sabemos que es el coseno de x, y la derivada de x, que es 1, se nos quedaría como coseno de x. Ya hemos hecho la derivada de x al cuadrado por el seno de x. Se nos quedaría
de esta forma. ¿Y la derivada de este cociente? Su derivada sería, aplicamos, es muy parecida a la de la suma, en vez de sumar es restar, en el numerador tendríamos la derivada del primero, este sería el u y este sería el v. La derivada del primero, que tendríamos 2 por 5, 10x. La derivada del primero por el segundo sin derivar, por la raíz de x al cuadrado más 1, menos el primero sin derivar, 5x al cuadrado, por la derivada del segundo que es una raíz que ya sabemos que tenemos que coger derivarlo de dentro, que sería 2x, y la derivada de 1, que sería 0, partido 2 la raíz de x al cuadrado más 1. Todo esto sería la derivada de la raíz y todo lo tenemos que dividir entre la segunda función, esta al cuadrado. Al elevarla al cuadrado se me va al cuadrado con la raíz y me quedaría x al cuadrado más 1. Esta sería la derivada de esta función sin simplificar. Después tendríamos que operar un poquito y ver qué es lo que se nos puede ir y que se nos quede más reducida. Pero en principio la derivada de esta función sería esta, aplicando esta propiedad. Ahora le toca el turno de la función cuando tenemos que derivar una función elevado a otra función. Por ejemplo, estas dos funciones que tenemos aquí. Si observamos, aquí tenemos x elevado a x, que es una función elevado a una función, y aquí x elevado al seno de x. Este tipo de funciones tenemos que gastar cuidado porque ni es una función potencial, porque por ejemplo una función potencial sería y igual a x al cubo. Es cuando tenemos una función elevado a un número y aquí no está elevado a un número, está elevado a otra función. Y tampoco lo podemos confundir con las funciones exponenciales. Por ejemplo, cuando tenemos 5 elevado a x. Esta sería al revés. La base de la potencia es un número y el exponente es una función. Ni podemos aplicar la regla de estas funciones ni podemos aplicar la regla de estas funciones. Cuando tenemos una función elevado a otra, hay que hacerlo de otra forma. Este tipo de funciones no tienen regla. Se empieza trabajando con logaritmos neperianos. Vamos a hacer la derivada de esta función. Empezamos haciendo el logaritmo neperiano de y es igual al logaritmo neperiano de lo que tenemos aquí, de 5 elevado a x. El siguiente paso, hacemos y cogemos logaritmo neperiano de y igual. El exponente lo pasamos delante y lo transformamos en un producto, logaritmo neperiano de x. Una vez que lo tenemos así, empezamos a derivar. Derivo esta parte y derivo esta parte. El logaritmo neperiano de y sabemos que es y', la derivada de y partido y. Y esto es igual a, aquí lo que tenemos es un producto y tenemos que aplicar la regla del producto, que sería la derivada del primero, que sería 1, por el segundo sin derivar, más el primero tal y como está, por la derivada del segundo. La derivada del logaritmo neperiano de x sería 1 partido x. El siguiente paso, aquí yo puedo simplificar, yo lo que voy es a despejar la y', es decir, la derivada de y, porque yo lo que voy buscando es la derivada de esta función. La derivada de y va a ser igual, si aquí tenemos y en el cociente, al pasarlo después del igual, se nos queda multiplicando, o sea que la y va a estar multiplicando a todo esto que tenemos aquí. Logaritmo neperiano de x por 1 sería logaritmo neperiano de x, más, y este x por 1 sería x partido x. Todo esto, si se simplifica, se nos queda como 1. Y ya el último paso, la derivada será igual a y ¿qué es? Y es x elevado a x. X elevado a x que multiplica
al logaritmo neperiano de x más 1. Y de esta manera llegaríamos a la derivada de esta función sin tener una regla específica, trabajando con las reglas que ya conocemos. Si ahora tenemos que derivar x elevado al seno de x, primero tenemos que identificar qué tipo de función. Como vemos que es una función elevada a una función, no le podemos aplicar las reglas que conocemos tanto de las funciones potenciales como de las funciones exponenciales. Entonces identificamos que dicha función la tenemos que trabajar con los logaritmos neperianos. Empezamos haciendo el logaritmo neperiano de y igual al logaritmo neperiano de la función que tenemos, de x elevado al seno de x. Siguiente paso, este exponente lo paso delante. Siempre lo vamos a hacer igual, el logaritmo neperiano de y es igual al seno de x que está multiplicando al logaritmo neperiano de x. De esta manera aquí tengo un producto y ahora empiezo a derivar. Derivo dicho logaritmo, que sería y' partido y, igual a la derivada del producto, la derivada del seno, que es coseno de x, por la segunda función sin derivar, más la primera tal y como está, por la derivada del segundo, la derivada del logaritmo neperiano, que es 1 partido x. Siguiente paso, despejo la y', porque voy buscando la derivada. La derivada va a ser y que está multiplicando a todo lo que tenemos aquí, al coseno de x por el logaritmo neperiano de x, más seno de x partido x. Y ya el último paso, sustituimos el valor de la y, que la sabemos. Y', la derivada de y será y, que es x elevado al seno de x, que está multiplicando al coseno de x por el logaritmo neperiano de x más seno de x partido x. Y de esa manera llegamos a la derivada de esta función. Y ya para terminar, una vez que ya sabemos todas las reglas de derivación, que las hemos hecho, las hemos recordado paso a paso, vamos a hacer este ejemplo de derivada en donde además de tener que conocer las reglas de derivación, tenemos que practicar y aplicar la regla de la cadena. Si aquí observamos en esta función, tenemos funciones una dentro de otra. Siempre que yo tenga una potencia, esto es lo mismo que el logaritmo neperiano de la raíz de 1 más seno de x partido 1 menos seno de x, todo elevado al cubo. Se puede expresar entre paréntesis elevado al cubo o colocar el cubo en el logaritmo neperiano. Aquí, si observamos esta función, lo primero que tenemos es una potencia. Entonces, la regla de la cadena nos dice que primero tenemos que derivar la potencia. Empezamos esta función a derivarla y derivamos su potencia. Cogemos el 3 delante, le quitamos un grado y copiamos dicha función. No más seno de x partido 1 menos seno de x. Siguiente paso, ahora derivamos el logaritmo neperiano. Nosotros sabemos que, por ejemplo, el logaritmo neperiano de x, su derivada sabemos que es 1 partido x. Pues el logaritmo neperiano de esta función sería 1 partido la raíz, o sea, 1 partido dicha función, que es la raíz de 1 más seno de x partido 1 menos seno de x. Ahora tenemos que derivar lo que hay dentro del logaritmo neperiano. En este caso, lo que hay dentro del logaritmo neperiano es una raíz. Por lo tanto, tenemos que derivar la raíz cuadrada, que sería 1 partido 2 la raíz de lo que tengo dentro, que es 1 más seno de x partido 1 menos seno de x. Y por último tenemos que derivar lo que hay dentro de la raíz, que es un cociente. Tenemos que aplicar la derivada del cociente. Tendríamos la derivada de lo de arriba, o sea, la derivada del seno, que sería coseno de x, porque ya sabemos que la derivada de 1 es 0.
La derivada de arriba sería coseno de x, por lo de abajo sin derivar, por 1 menos seno de x, menos, aquí no me va a caber, lo voy a borrar y voy a poner la derivada del cociente aquí abajo. Tendríamos la derivada de arriba, que es el coseno de x, por lo de abajo sin derivar, 1 menos seno de x, menos el de arriba tal y como está, estamos aplicando la derivada del cociente, 1 más seno de x, por la derivada de abajo. La derivada del menos seno de x es menos coseno de x, porque la derivada de 1 es 0. Partido todo, lo de abajo al cuadrado, 1 menos seno de x al cuadrado. De esta manera ya tendríamos hecha la derivada que partíamos de un principio, aplicando la regla de la cadena. Derivamos primero la potencia, después la derivada del logaritmo, después la derivada de la raíz y después la derivada de lo que hay dentro de la raíz. Ahora el siguiente paso sería simplificar un poco. Si observamos aquí, la parte de aquí de arriba, podemos simplificarla. Lo voy a poner aquí y vemos a ver cómo se nos queda. Coseno de x por 1 sería coseno de x. Coseno de x por menos seno de x sería menos seno de x por coseno de x. Menos por menos más 1 por coseno de x tendríamos coseno de x. Y seno de x por coseno de x tendríamos más seno de x por coseno de x. Partido lo que tenemos aquí. Como veis, podemos simplificarlo. 1 menos seno de x al cuadrado. Se nos iría este menos seno de x por coseno de x más seno de x por coseno de x. Tendríamos coseno de x más coseno de x sería 2 coseno de x. Esto se nos quedaría como 2 coseno de x. Tendríamos todo esto que tenemos aquí, es que no tengo pizarra. La derivada del cociente que teníamos aquí, simplificada, se nos quedaría de esta forma. Y ahora si hacemos el producto, podemos dejar este tal y como está, 3 logaritmo neperiano al cuadrado de la raíz de 1 más seno de x, partido 1 menos seno de x. Y aquí todavía también podemos seguir haciendo algo. 1 por 1 por 2 coseno de x tendríamos 2 coseno de x partido. Y si aquí observamos, aquí tenemos raíz por raíz. Tendríamos la misma raíz, se nos quedaría al cuadrado, se nos va al cuadrado con la raíz y tendríamos ese 2, copiamos el cociente sin raíz porque se nos quedaría al cuadrado y lo podemos simplificar cuando estamos multiplicando esta raíz por esta raíz. Y por 1 menos seno de x al cuadrado. Todo esto se nos quedaría de esta forma. Todavía podemos seguir simplificando porque este 2 se me va con este 2. Y aquí tenemos 1 menos seno de x y aquí tenemos 1 menos seno de x al cuadrado. O sea que este cuadrado se me va con este. ¿Y qué es lo que tendría aquí? Yo tendría aquí coseno de x y aquí tengo suma por diferencia, que sería diferencia de cuadrado. O sea que todo esto tendríamos 1 al cuadrado, que sería 1, menos el seno al cuadrado de x. Porque 1 más seno de x por 1 menos seno de x, suma por diferencia sería 1 menos seno al cuadrado de x. O sea, diferencia de cuadrado. Tendríamos coseno de x partido 1 menos seno al cuadrado de x. Y todo esto de aquí, porque aquí de momento no podemos hacer nada. Y aún, una vez que ya tenemos la solución, si observamos, aún todavía podemos simplificar más. Porque si recordamos la fórmula trigonométrica de seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x igual a 1, si despejamos de aquí el coseno al cuadrado de x sería 1 menos el seno al cuadrado de x. Y eso es justo lo que tenemos aquí. Podemos sustituir esto, 1 menos seno al cuadrado de x,
por coseno al cuadrado de x. Así que esto lo podemos borrar, podemos poner el coseno al cuadrado de x y todavía podemos seguir simplificando, porque este coseno se me iría con el cuadrado. ¿Y cómo se me quedaría? Pues tendríamos la solución, la tendríamos como el 3 logaritmo neperiano al cuadrado de la raíz de 1 más seno de x partido 1 menos seno de x y aquí tenemos la inversa del coseno, y la inversa del coseno es la secante de x. Y ya sí podemos terminarlo, sí lo podemos dejar así. Bueno, espero que lo hayáis entendido. Ya sabemos que tenemos que practicar y practicar todas las derivadas que podamos y las más complicadas donde tengamos que aplicar la regla de la cadena. Hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, seguimos aprendiendo y avanzando juntos y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.